Sean todos bienvenidos a un nuevo video de los ejercicios de octavo año de Educación General Básica del Ecuador. Ahora vamos a empezar con un nuevo tema, el cual nos dice expresión decimal de números racionales. Y nos dice, aquí tenemos un pequeño concepto. Recuerda que si es que quieres ver todos nuestros videos, puedes suscribirte, darle en la campanita para que así te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerda apoyarnos con un like o algún comentario de apoyo si te gustó el video. Y bueno, continuemos. Nos dice que una expresión decimal de números racionales se puede expresar fracciones decimales en forma decimal. Se escribe el numerado y a partir de la derecha se separan con una coma. Tantas cifras como ceros tiene el denominador. Bueno, ahora vamos a entender cómo es esto de aquí. Recuerden que estos conceptos lo hemos tomado de lo que es el libro de octavo año para que tal vez estos mismos conceptos los usen en las clases de sus profesores. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una fracción generatriz del número decimal. Y aquí nos dice que una fracción generatriz, una fracción que genera una expresión decimal se llama fracción generatriz. Y bueno, ¿cómo es esto? Pues vamos a empezar. Una expresión decimal se llama fracción generatriz, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este número de aquí, nosotros vamos a tener este número de aquí, por ejemplo, pongámosle 35, ¿no? Y esta es una fracción generatriz, ¿no? Y ahora vamos a pasarlo, ahora sí vamos a pasarlo a fracción. Recuerden que esto es un número decimal. Esta es la fracción generatriz, nos dice que la expresión decimal se llama fracción generatriz. Esta es la expresión decimal, entonces esta es la fracción generatriz. Y nosotros vamos a obtener una fracción. Entonces, ¿cómo podemos obtener una fracción? Pues de la sencilla manera. Tomamos estos dos números cuando no es un número fraccionario, que ya vamos a ver a continuación. Los colocamos en la parte de arriba. Y contamos cuántos números cuántos números están después de nuestra coma. Miren, aquí está nuestra coma. Entonces contamos. Y vemos que tenemos 1 y 2. Y para que contamos esto, nosotros colocamos un 0 y otro 0 según los números decimales que tengamos. Pero si nosotros dividimos para 0, entonces esto nos va a dar indefinido. Entonces colocamos el 1 para que nos dé así nuestro valor. Y si nosotros ingresamos en la calculadora este valor, pues nos va a dar este valor de aquí. Pero también podemos simplificar. Mira, aquí tenemos que este es simplificable para 5 y este también. Entonces, si nosotros simplificamos para 5, nos queda que este es 7. Y este número de acá nos queda que es 20. Y si nosotros ingresamos en la calculadora este valor, pues entonces ya tendremos ese número que hemos estado buscando. Bueno, entonces después de haber dicho esto, podemos continuar con lo que sería el siguiente concepto de lo que hoy vamos a tratar. Entonces continuemos. Y tenemos que la fracción generatriz de números decimales periódicos. ¿Y esto cómo se obtiene? Pues vamos a empezar. Nosotros podemos tener diferentes números periódicos. Por ejemplo, vamos a empezar con el siguiente. Un número periódico es esto. Tenemos aquí, periódicos puros. Entonces, esto de periódicos puros lo vamos a aprender ahorita. Tenemos aquí, por ejemplo, el mismo 35 que teníamos hace un momento, pero este 35 se va a repetir indefinidamente. Entonces, cuando este 35 se repite indefinidamente, se pone aquí un sombrerito con una flechita tal vez, o se pone aquí punto, 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 para dar a entender que este número es periódico y entonces no vamos a tener eso. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Nosotros tenemos que colocar la coma, colocar la fracción y empezamos. Tomamos el número 35 y empezamos a ver que tenemos que dividirlo para cierto número. En este caso era sobre 100, ¿no? Pero cuando son números periódicos puros, tomamos el número que es periódico. Por ejemplo, este es el periodo, ¿no? Y vemos que este periodo, esto se puede expresar así como lo expresé yo, o netamente algunos libros lo colocan así: 35, sombrerito, o la coma, punto, 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 entendiendo que este 35 es periódico. Entonces, tomamos estos números que son periódicos. ¿Cuántos serían? 1,
y dos números que son periódicos. Recuerden que estos son el conteo, ¿no? No es que sea un 12, sino que es 1 y 2 números periódicos. Y en vez de reemplazarlo por el 0, ahora colocamos el 9 y el 9. Y como vemos que esto ya no nos da 0, entonces ya no colocamos el 1. Y si nosotros ingresamos en nuestra calculadora este valor, vamos a tener que nos va a dar este número periódico. Si quieren pueden comprobarlo. Yo ya lo he comprobado, entonces pues puedo definir que sí es un número periódico. Entonces continuemos con lo que sigue. Y ya tenemos lo que son los ejercicios. Entonces pues podemos continuar si no hay nada más que explicar. Y podemos empezar con los ejercicios. Tenemos que aquí escribe el número decimal correspondiente. Entonces nosotros, ¿cómo obteníamos el número decimal correspondiente cuando colocábamos el 0? ¿No? Aquí teníamos los ceros. Entonces quería decir que nosotros colocábamos el 0. Y cuando dividíamos para... bueno, no, aquí no tenemos el 0. Este 0 va aparte y vemos que tenemos aquí un número 0. Bueno, aquí tenemos dos números ceros, tenemos 1 y aquí el 2. Recuerden que este 0 de aquí no lo vamos a contar. Este 0 de aquí iría, bueno, ¿cómo se diría? No iría aquí en esta parte para contar los números. Entonces siempre vamos a colocar este 0 cuando el número de arriba, el número del numerador sea menor que el número del denominador, porque después ya se va a aplicar otra cuestión. Entonces, ¿de dónde nace este número? Entonces, como ya dijimos que este es menor, colocamos el 0 y entonces decimos que aquí tenemos dos números decimales, tenemos el primer 0 y vemos que aquí ya tendríamos que poner este 7 de aquí y colocamos el 7 y listo. O netamente nosotros podemos dividir. Podemos dividir este número, ¿no? 7 dividido para 100. Y vamos... Bueno, esto es fácil. Cuando son números cortos, entonces podemos definirlo de una manera rápida. Miren, vamos con el rojo y decimos que 100 no me alcanza. Coloco el 0, pongo una coma y aumento un 0, ¿no? Recuerden que para colocar la coma tengo que de ley aumentar un 0 y vemos que tampoco no me alcanza. Entonces coloco otro 0 y coloco otro 0 más. Ya tenemos 700, entonces si yo divido 700 para 100 ya me alcanza. ¿A cuánto será? A 7. Y tenemos que esto me va a quedar 700 menos 700, entonces esto me da 0. Miren, ya tengo el valor y este es el número. Lo mismo que he intentado explicar acá. Bueno, ya esto sería eso, ¿no? Y vamos a continuar con el color azul. Y ahora vamos con el siguiente. Miren que aquí tengo que el número de arriba es mayor. Entonces aquí ya no se va a colocar el 0, ¿no? Entonces, si para una división, ¿cómo tendría? Para una división que es para 100, ¿no? Miro este 100, miren, tengo aquí el 100. Y pues bueno, ¿cómo sería? Tengo aquí ahora el 3, ¿no? Tengo el 3, pongo la coma y tengo dos decimales. ¿Y cuáles serían esos dos decimales? Este número de aquí. Entonces me queda 45. Y ese sería el valor. Y ahora continuamos con el siguiente. Lo mismo con esto. Miren, aquí tengo tres decimales y aquí tengo tres ceros. Entonces coloco el 0. Y sabemos que todos estos tres números enteros van a estar en la parte decimal. Lo mismo aquí, miren, aquí tengo estos dos números y acá tengo estos dos. Entonces estos dos números van a ocupar el lugar después de un 0. Miren, pongo la coma, después coloco el 0. Y acá colocaría el 79. Si quieren pueden ir comprobando con la calculadora. Y continuemos a lo que sigue. Y vemos acá que solo tenemos un 10 y este es mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, tengo aquí una coma. Y acá tengo un 0. Y entonces este sería el único decimal que voy a tener. Y si lo coloco así me queda 789,3. Listo. No sé si me di a entender un poco. Recuerden que pueden revisar el video nuevamente y encontrar la manera de entenderlo ustedes.
ya que las matemáticas se pueden aprender de diferentes maneras y esta forma en la que yo lo he explicado es apenas una de las tantas. Entonces, si quieren, pueden comprobar todo ingresando en la calculadora y listo. Entonces continuemos con el siguiente ejercicio y recuerden que aquí tenía un negativo, ¿no? Y acá abajo también tengo un negativo, son números negativos. Entonces continuamos. Clasifica los números decimales, ¿no? Y como ya explicamos hace un momento, lo que sería los números decimales exactos y los de periódicos puros, porque no vimos ningún periódico mixto, así se los llama. Entonces vamos a ver. Vemos que este número es un decimal exacto porque no tiene los puntitos o el sombrerito del que les comenté. Entonces yo anotaría aquí, bueno, voy a colocar solo los apartados. En este caso sería el número A. Ya lo vamos entendiendo, ¿no? Y ustedes solo tienen que colocarlo. Y vemos acá que también este número no tiene los puntitos respectivos que se irían aquí, ¿no? Entonces, si no tiene estos puntitos, nos dice que es un entero, que digo, un número decimal exacto porque no tiene los puntitos. En este caso que lo representa. Ay, yo anotando el número y dije que solo iba a anotar el apartado. Entonces vamos a colocar que el B también es un número decimal exacto. Y acá vemos que tiene los puntitos. Y vemos que miren, estos números se repite, y este número se repite, y este número se repite. Entonces vemos que es un periódico exacto. ¿Qué digo? Periódico puro porque no tiene números. No es un mixto. ¿Cuáles son los números mixtos? Pues adelantémonos un poco para que me entiendan. Miren, este puede ser un número decimal periódico mixto. Que diga decimal periódico mixto, sí, porque aquí puede haber esto, miren. Aquí así, y el 6 va a ser el número que se repita constantemente en nuestro número, o netamente puede estar colocado así, no, así para representarse, o con los puntitos que vimos. Y vemos que estos dos números de aquí son fijos y no se repiten en el lapso que sigue acá. Entonces estos dos números van a ser un número decimales exactos, pero también tiene un periódico. Entonces por eso se llaman mixtos, números periódicos, números decimales periódicos mixtos, ¿no? Entonces por eso es esta cuestión de puros o impuros o mixtos. Bueno, entonces continuemos. Decimos que el apartado C es un número decimal periódico puro, ¿no? Y acá vemos lo mismo, vemos que el 27 se repite así igual, de igual manera, entonces es un número periódico. Entonces el D ha sido un número periódico puro. Y acá igual manera, miren, no, aquí se repiten estos tres números, miren. Entonces nos dice que es un periódico puro porque se repiten todos los números decimales. Entonces el E también ha sido un número decimal periódico puro. Entonces continuemos con el último y vemos que este es fijo, no se repiten estos números más, sino que se quedan ahí. Entonces estos son unos, y lo iba a anotar. Este número es un número decimal exacto, entonces pues lo anotamos como F, que es un número decimal exacto. Y esto sería todo por este video también, y una pequeña parte de la introducción de este video, ¿no? Recuerda que si te gustó el video puedes dejar un like, comentar, y si no te gustó también puedes dejar un dislike, y tal vez si encontraste un error puedes comentar abajo en alguna parte si tenemos algún error cuando tú lo fuiste realizando en compañía de nosotros. Sería de gran ayuda. Y bueno, recuerda ver nuestros videos, activar la campanita y suscribirte para que así te lleguen las notificaciones de que hemos subido un nuevo video. Y esto sería todo por hoy. Hasta la próxima.